la, la palabra en esta mañana y vamos a seguir la secuencia de la serie que comenzó nuestro Padre Espiritual, que tiene que ver con las anclas de cada cristiano. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema de la redención. La primera que tocó fue Dios es amor. La segunda que vamos a estar hablando el día de hoy es la redención. Y sé que es una de las anclas más importantes para la vida de todo cristiano. De aquí hoy vamos a entender y comprender muchas cosas que nos van a llevar a nosotros a cambiar y a ser totalmente diferentes en nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar. Sí le voy a pedir un poquito que preste un poco de atención. Veo gente caminando y me gusta hablar y quiero que entienda lo que se va a transmitir en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar y damos inicio a la enseñanza. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la oportunidad que me das nuevamente de estar en este lugar, Señor, para enseñar a tu pueblo, Dios de la gloria. Te pido, Señor, que esta palabra en la vida de ellos, Señor, el día de hoy sea un rema, Dios mío, que lo ayude, Señor, a caminar, Dios mío, y a avanzar, a conquistar lo que tú tienes para la vida de cada uno de ellos, Señor, sabiendo, Dios mío, que tu palabra trae crecimiento, paz y desarrollo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, Dios mío, que va a ser impartida en el día de hoy, Dios mío, ellas puedan atesorarla en sus corazones y caminar en función de lo que tú quieres para tus hijos y para tu pueblo. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a estar leyendo en nuestras Biblias el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Se pueden sentar, hermano? El libro de Efesios capítulo 1 versículo 7, que dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y una de las cosas que siempre hemos escuchado es esta palabra, redención, redimir. Y cuando hablamos del término siempre de redención o redimir, siempre lo asociamos a la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y lo que tiene que ver con nuestro futuro. Como siempre lo digo, todo tiene un inicio. Y el plan de redención de Dios para la humanidad siempre comienza ¿en dónde? En el Génesis. Para nosotros poder entender dónde estamos parados hoy día, en la actualidad, siempre tenemos que ir al origen de todas las cosas. Dios siempre ha tenido un plan de redención para la humanidad. Dios siempre ha tenido un plan de redención para sus hijos. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya todos lo sabemos, cuando el hombre peca, Dios le da una palabra de redención a Adán y a Eva que dice: pondré enemistad entre ti y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Ahí hay una promesa de redención futura, el cual nosotros en Cristo la hemos alcanzado. Pero también vemos que ese proceso de redención lleva un adicional. Dice que Dios cubrió el pecado de Adán y Eva. Él los redimió en ese momento. ¿Y cómo lo hizo? Con el sacrificio de un cordero. Dice que cubrió su desnudez con pieles. Es decir, que se cubrió su desnudez con pieles. Fue porque tuvo que alguien morir para que ellos pudieran ser redimidos. Es decir, que ahí escuchamos esta frase, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Cuál es la diferencia de ese sacrificio
que este sacrificio no eliminó el pecado, sino que lo cubrió. Dios se propició de un cordero para cubrir el pecado de Adán y Eva. Nuevamente, cuando escudriñamos la palabra de Dios, vemos que encontramos la palabra redención nuevamente más clara y más definida cuando lo vemos en el libro de Éxodo. Pero antes de entrar ahí, le quiero explicar algo. La redención tiene que ver más con la persona que redime que lo que se redime. Porque la persona que redime es la que tiene que pagar un precio por el rescate de algo. Cuando nosotros leemos en la Biblia, la palabra redención tiene que ver con el rescate de alguien que quizás haya perdido algo, haya caído en esclavitud o lo perdió todo. Entonces, cuando yo quiero redimir algo, tengo que pagar un precio. ¿Y quién pone el precio? El precio lo pone la persona que quiere que le paguen por un rescate. Y yo le pongo un ejemplo que no lo hice esta mañana, lo voy a hacer ahorita. Este reloj para mí tiene un valor. Si yo le digo, este reloj tiene conmigo 21 años. Y para mí, aunque no tenga un valor monetario, para mí tiene un valor sentimental, emocional y vale mucho. Yo perdí mi reloj y Patricia se lo encontró. Patricia se encontró mi reloj. Cuando yo le veo el reloj a Patricia, yo le digo, ese reloj es mío. Ella me dice, yo me lo encontré. Yo le digo a ella, ¿cuánto quieres tú que yo te pague por él? Ella le va a poner un precio a eso. Y si yo quiero rescatar mi reloj, yo tengo que pagar un precio. Tiene que ver con la persona que redime en pagar un alto precio. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. ¿Por qué? Muchos de ustedes han perdido sus celulares y lo han llamado y la persona que se consigue el celular pide un rescate. ¿Ha pasado o no? La cosa está en que si usted quiere pagar el precio o no para rescatar eso, según el valor que usted le dé. Hay muchas personas que dicen, déjalo así. Hay otras personas que dicen, es importante la información que tengo ahí, es importante lo que tengo aquí, yo voy a pagar. Entonces, cuando ella pone el precio, según lo que yo a mí quiere por eso, yo pago el precio por eso que yo quiero redimir. Entonces ella me dice, yo sé que cuesta 100, pero como él lo quiere, le voy a pedir 1000. Pero por el alto grado de importancia y valor que tiene para mí, yo pago los 1000 y yo redimo mi reloj y ahora nuevamente vuelve a ser mío porque tiene un valor, es doblemente mío. ¿Por qué? Porque fui mío y lo perdí y ahora nuevamente lo vuelvo a tener. La redención tiene que ver con eso. Dios siempre tuvo un plan de redención, aun cuando el hombre pecó, siempre a través de la historia Dios tuvo un plan de redención para su pueblo. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que Dios tuvo un plan de redención para el pueblo de Israel. ¿Y dónde vemos este plan de redención para el pueblo de Israel? Cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto. La historia cuenta que Dios afligió a Egipto con muchas plagas, con muchas. Pero sucedió que en la última plaga, Dios le mandó al pueblo de Israel a hacer algo. Él le dijo, sacrifiquen un cordero por familia, por tribu. Reúnanse y hagan esto. Lo importante es que cuando sacrifiquen a este cordero, con su sangre, pinten los dinteles de la casa. Esta sangre
es prototipo de lo que Jesucristo hizo en nuestra vida, porque esta sangre trajo redención al pueblo de Israel y le trajo una libertad o le trajo una redención. Le trajo una redención, ¿cómo? Le trajo una redención de la esclavitud, porque ellos eran esclavos. Y Dios los sacó de casa de servidumbre. Le trajo una restauración espiritual, porque Dios preparó todo lo que preparó para llevarlo al desierto para encontrarse con Dios. Y le trajo una restauración económica, porque cuando salieron de ahí, ellos despojaron a los egipcios de todo lo que tenían. Trajo redención en la vida del pueblo de Israel. Más adelante, en el capítulo 13, el Señor le da una ordenanza. Y lo hablábamos cuando le enseñaba sobre las primicias. Le dijo, cuando tú entres a la tierra que yo te voy a dar, todo primogénito y todo lo que te pertenece es mío. Pero si tú te quieres quedar con eso, tú tienes que redimirlo. Y ahí entra en la parte. Tienes que pagar un cordero sin defecto en sacrificio por el mulo, por tu hijo, por todo aquello. Es decir, que si yo amaba a ese animal, yo tenía que pagar un precio por él, según el estima que yo tuviera por eso. Pero si yo no tenía esa estima, yo no lo pagaba. Es decir, que había que pagar un precio para redimir aquello por lo cual esa persona se quería quedar. Es importante. También en el Antiguo Testamento la redención se daba por medio de sacrificios y holocaustos. Y lo comentaba esta mañana que es algo importante. Hay una tradición judía que se celebra en el Yom Kippur, que es el día de la Pascua, que es lo que conocemos como el chivo expiatorio. ¿Qué pasaba con esto? El pueblo se presentaba delante de Dios y traía 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro era enviado al desierto. Es decir, con la sangre del que sacrificaba se le ponía sobre el que quedaba vivo y el que quedaba vivo era enviado al desierto. Y en el desierto ya sabemos cuál era su destino. ¿Qué simboliza esto? Que el pecado de muchos iba a sobrecaer sobre uno, en el cual iba a ser enviado para morir. Y si nosotros lo vemos y lo comparamos con lo de nuestro Señor Jesucristo, Juan declaró, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde fue Jesús después de ser bautizado? Al desierto. Pero vamos con calma. La redención de este sacrificio acercaba al pueblo a Dios. Aunque ellos tenían sus costumbres de hacer sacrificios, cada vez que iban al templo, de tórtolos, de palomas, de corderos sin defecto, pero este sacrificio era en comunidad, era el sacrificio que se hacía por todo el pueblo para redención del pueblo de Israel y se realizaba en el día de la expiación, que era el día del Yom Kippur. Hay otra palabra que me agrada mucho para redención, que es la palabra Goel. Goel se utiliza para cuando una persona de mi familia o de la familia de alguien caía en desgracia y lo perdía todo, caía en esclavitud, tenía deudas, y yo pagaba el precio en rescate por esta persona. Y esto lo vemos en la historia de Ruth y Noemí, que un pariente redimió a esta familia y ¿qué hizo? Le restituyó todas las cosas que habían perdido. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos un plan de redención de Dios que se ve reflejada en diferentes historias. En los profetas vemos también que se ve reflejada
el plan de redención para la humanidad. Habla del varón de dolores, experimentado como cordero fue llevado al matadero, el pago fue sobre él. Vemos que en todas las profecías van apuntando hacia un camino de redención eterna. En el Antiguo Testamento, esta redención se ve de una manera muy física, muy material. Porque los propósitos eternos de Dios para el pueblo de Israel era bendecirlo en todas las cosas, pero muy materialmente, aunque ellos tenían el conocimiento de las Escrituras y de la palabra de Dios. Y Dios siempre tuvo un mensajero para su pueblo para decirle: tengo un propósito contigo y te voy a redimir. Aun cuando fueron esclavos y sirvieron como esclavos, Dios siempre hubo una palabra para su pueblo de que lo iba a redimir y que lo iba a bendecir. Ahora llegamos al Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se cumple la profecía, se cumple la palabra dada por Dios en mucho tiempo, cuando Él dice que se va a proveer de un cordero perfecto para la expiación de los pecados de toda la humanidad. Dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia del Antiguo Testamento, que los pecados eran cubiertos, en el Nuevo Testamento los pecados son borrados, son quitados por medio del sacrificio de un hombre. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio perfecto para la salvación de cada uno de nosotros y redención se llama Jesucristo. ¿Qué vemos? Que este sacrificio que hace Cristo en la cruz del Calvario nos lleva a nosotros, que nos encontramos en esta mañana, en este lugar, a entrar en un proceso, que es lo que he llamado el proceso de la redención. Cada uno de los que nos conseguimos en esta mañana, en este lugar, hemos entrado en un proceso de redención. Un proceso que empieza con la justificación, que es la obra que hace nuestro Señor Jesucristo, un proceso de santificación que la hace el Espíritu Santo y un proceso de glorificación que la hace el Padre. Todo lo que nos conseguimos en esta mañana, aquí, en este lugar, es porque hemos entrado ya por un proceso de justificación. ¿Quién nos justifica? Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuándo nos justifica? Cuando nosotros lo reconocemos como único y suficiente Salvador y nos entregamos la vida a Él para que Él gobierne nuestras vidas. La justificación es algo que sucede al momento. ¿En quién sucede? Sucede en las personas que saben que tienen una necesidad de encontrarse con algo mayor. Muchas de las personas que nos encontramos en esta mañana, en algún momento de nuestras vidas, pensamos en el futuro, pensamos qué va a ser de nuestras vidas, porque había una necesidad de un vacío que necesitaba ser llenado por alguien, y este alguien era nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros decimos: yo decido en este momento entregarle o reconciliarme con Dios para poder ser salvo. Entonces ahí vemos algo. Entramos en un proceso de justificación y ese proceso de justificación, hermano, es inmediato. Cuando nosotros confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se hace inmediato el proceso de la justificación. ¿Por qué se hace inmediato? Porque la palabra de Dios declara que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que cuando nosotros en algún momento de nuestra vida entramos en un llamado y entramos al altar y confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido automáticamente justificados. Nuestro pasado ha sido borrado por medio de ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ejemplo, el ladrón de la cruz.
Este hombre estaba en una condición de muerte, pero en él, ese momento, ¿qué hizo él? Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue justificado al momento. ¿Fue salvo? Sí fue salvo. ¿Salvo por qué? Porque en medio de todas las pruebas y dificultad, y en ese lugar, él reconoció que él era el Hijo de Dios y que en él no había culpa. Entonces, en ese momento, su llamado lo llevó a ser salvo. Y es una parte importante, no todos pasamos por ese proceso de ser salvo al momento. Y ahí entramos un poquito más avanzado. El proceso de justificación, lo explicaba esta mañana, se da en la vida del creyente una sola vez. No se dan 2 veces, 3 veces, sino una sola vez. ¿Cuándo se da? Cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo. Ejemplo, yo le entregué la vida al Señor a los 16 años. Pero resulta y pasa que me aparté a los 20 y regresé a los 45. Y usted viene nuevamente, ay, me voy a entregar mi vida al Señor. Usted se puede reconciliar con Dios, pero ya ahí no hay justificación, porque ya usted tuvo su oportunidad en su momento. De aquí en adelante, a usted le toca entrar en otro proceso, que es el que vamos a hablar ahorita, que es el donde todos los que estamos aquí nos encontramos, que es el proceso de la santificación. Y es aquí donde nosotros, que somos cristianos, que hacemos vida en una iglesia, tenemos que trabajar día a día en el proceso de santificación de nuestras vidas. Segunda de Colosenses, Tesalonicenses 2:13, porfa. Dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Fe y verdad. Le decía al principio que la santificación es una obra que hace el Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. El pastor no convence de pecado, yo no convenzo de pecado. El que convence de pecado es la persona del Espíritu Santo. El Señor dijo, no lo voy a dejar solo, enviaré el Espíritu Santo que estará todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. Todos los que nos encontramos en esta mañana, en este lugar, pasamos por un proceso de justificación, pero ahora entramos en un proceso de santificación, que es el día a día que yo tengo que vivir como cristiano, como la persona que reconozco a Dios. ¿Qué tiene que ver con ese proceso de santificación? De que todos los días yo tengo que parecerme más a Dios. Y es ahí la batalla que tenemos que librar todos los días nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque yo hoy puedo sentirme bien y puedo dar un paso adelante, pero mañana voy un paso hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo esté en este cuerpo de pecado, yo voy a lidiar con los problemas de mi carne. Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Él mismo lo declara, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Es decir, que cuando entramos en este proceso de santificación, nadie se puede creer más santo que los demás.
Nadie puede hacer sentir mal a otro hermano porque usted es más santo que él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado a los placeres de este mundo. La palabra dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entramos en un proceso de santificación de los cuales ninguno de nosotros que está aquí está exento de pecar. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Podemos practicar el pecado? No. Entonces, ¿qué pasa? Se lo decía esta mañana a los líderes. Persona que está liderando en esta mañana, que se encuentra en este lugar, ayude a las personas que están liderando a entrar en un proceso de santificación y no lo juzgue cuando comete un error. No lo haga sentir culpable y pecador, porque él está en un proceso. Ya hay muchas veces que le hemos querido exigir a otras personas que estén en un lugar donde nosotros no hemos estado, a ser más santos que los demás. No, aquí yo quiero pura gente santa. Hermano, si fueran santos, estuvieran glorificados. Pero hasta los momentos no hemos llegado a ese punto, porque mientras estemos en este cuerpo y estemos en esta tierra caminando en las cosas de Dios, tenemos que batallar una vida en el espíritu. ¿Dónde está el detalle? Hermano, que hemos querido avanzar y conquistar algo solo. Muchas veces nos hemos desentendido de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo es una persona que siente, se alegra, se contrista cuando nosotros nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos llama a nosotros ¿qué? A avanzar en Dios, pero alcanzar ¿qué? La estatura del varón perfecto. ¿Dónde hemos caído nosotros en el error siendo cristianos? Que si nosotros estamos en la iglesia y estamos sirviendo y estamos haciendo las cosas, estamos bien. Error. Porque ¿qué pasa? Usted puede tener dones, usted puede tener talento, pero si usted no tiene el carácter de Cristo en su vida, usted está mal. Dios quiere que nosotros formemos el carácter de Cristo. Yo estoy aquí. Sí, pero va a llegar un momento, y lo dice la Biblia, que nos vamos a presentar delante de Dios. Y le dice la palabra que, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor le dice eso? Estaban en la iglesia, estaban haciendo la obra de Dios, estaban ministrando, pero no tenían el carácter de Cristo. Estaban operando en un don, en un llamado. Mas sin embargo no habían entregado a los pies del Señor sus debilidades. Y usted se preguntará en esta mañana, bueno, ¿y por qué Dios usa una persona así? Por amor a las almas. Porque aquí dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y muchas veces Dios hace cosas en nosotros por amor a otras personas, no porque seamos merecedores ni porque estemos bien con Dios. En el proceso de santificación nosotros tenemos que ir caminando día a día. ¿Hay herramientas? Sí. Hay herramientas para alcanzarla, pero déjeme decirle algo, solo no va a poder. ¿Por qué solo no va a poder? Porque muchas veces cuando cometemos una falla, cometemos un error, nosotros nos callamos. Y hay algo que se llama la batalla de la mente. El enemigo empieza a trabajarte y empieza a decirte que tú eres culpable, que tú no eres merecedor de esa gracia, que tú eres un pecador, que eres un hipócrita, que eres esto. Y él empieza a trabajar esto. ¿Y qué pasa? Si nosotros no estamos velando, llorando, cualquier cosa que nos diga un líder o nos diga el pastor, no me quiere, no me ama, o que el líder le llama la atención y se siente usted juzgado, presionado,
Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del cuerpo de Cristo y ahí el enemigo nos agarra a nosotros. ¿Cuántas personas yo no he conocido y he hablado con ellas? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? Porque un líder me hizo algo, me juzgó, me ofendió. Hermano, estamos en un proceso de santificación. No se crea que usted lo ha alcanzado todo. Yo aprendo y sigo aprendiendo. Y cuando el pastor me decía, Dergo, habla de esto. El primer ministrado en esto fui yo. Hay redención. Pero nosotros tenemos que pasar en un proceso mientras estemos en este cuerpo. Pablo dice, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Ya él lo había alcanzado todo, ya estaba a punto de morir cuando él dice esto. Pero ¿cuántas batallas tuvo Pablo en el proceso de santificación? Bastante. Bastante las tuvo, porque él mismo declara, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo que quiero hacer, no lo hago, hago lo que no quiero hacer. Y era el apóstol Pablo. ¿Qué quedará para Derwin? Era el apóstol. 3 epístolas. Le escribió a las iglesias, pero tenía una batalla en su carne y estaba en un proceso de santificación. Y es aquí donde se pierde o se gana en el proceso de santificación. Porque la palabra de Dios dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y en ese proceso de santificación, ¿qué implica? En ir alejándome de todo aquello que me aleja de Dios. El Señor le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde. Estamos en un mundo, sí. Hay pecados, sí. Pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que alejarnos del mundo y de sus pasiones. ¿Es fácil? No. Joven que está aquí, ¿es fácil? No, pero se puede. ¿Qué dice la palabra? Todo lo podemos en Cristo. Y tenemos un amigo fiel, que es el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que nosotros, para poder alcanzar esto, hermano, fácil y difícil a la vez, orar, leer la palabra de Dios. Dice la palabra, lámpara es a tu pie, tu palabra y lumbrera. La palabra es agua que purifica nuestras vidas. La oración nos lleva a acercarnos más a Dios. Hacer morir la carne. ¿Y qué es hacer morir la carne? Hacer lo que le agrada a Dios y no lo que a mí me agrada. Y no le estoy hablando de ningún pecado. Le estoy hablando de que lo que le agrada a Dios. Cada uno de los que estamos aquí estamos en un proceso de santificación que no es nada fácil, pero que todos los días estamos peleando una batalla. ¿Una batalla con quién? Con el esposo, una batalla con el jefe en el trabajo, una batalla con el compañero de trabajo, una batalla con mi vecino, una batalla con mi hermano que tengo aquí, una batalla diaria. ¿Dónde se gana la batalla? Cuando lo llevamos a los pies del Señor. Ganamos la batalla cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Porque lo voy a decir esto, y lo voy a hablar por mí. Las veces que yo he cometido fallas y las veces que yo he pecado, el Espíritu Santo me redarguye y me dice, está mal. Una actitud mala mía, el Señor me lo dice, está mal. Si usted me dice a mí, yo he hecho cosas y el Señor no me hace sentir nada, escudriñese. Escudriñese. Porque si usted peca y el Espíritu Santo no lo redarguye, entonces estás lejos de Dios. Porque cuando nosotros cometemos una falla,
dice que el Espíritu nos redarguye, Él nos convence de pecado. Entonces, en ese proceso de santificación, ¿podemos pecar? Sí, pero no podemos hacernos practicantes del pecado. No podemos hacer lo que al mundo le agrada. Porque como les dije, estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. El otro punto es la glorificación. ¿Cuándo alcanzamos la glorificación? La única manera de nosotros alcanzar la glorificación es cuando partimos de esta tierra o que el Señor suene la trompeta y nosotros seríamos transformados en un cuerpo corruptible, en un incorruptible. La glorificación la alcanzamos con el Padre cuando partimos de esta tierra. No la podemos alcanzar de alguna manera. Es decir, que usted no está en ese punto de la glorificación. Vamos a leer Romanos 8:30. Dios tiene siempre un propósito eterno con nosotros y la glorificación es el propósito eterno que ya Dios tenía predestinado para nosotros. Dice, ya a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién justifica? Jesús. ¿Quién glorifica? El Padre. ¿Qué dice el Señor? Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estén. Para que nosotros todos seamos uno, como yo y el Padre somos uno. ¿Cuándo lo alcanzamos? En la glorificación. Y en este punto nosotros no hemos estado ahí, en ese punto de la glorificación. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es cómo nosotros podemos llegar a ese punto por medio de un proceso de santificación. Y una de las cosas que yo veo es esto. La salvación tiene un precio alto y Cristo lo pagó por nosotros. Nosotros decimos, sí, ya Cristo pagó el precio por nosotros, ya somos salvos. No. Nosotros tenemos que pagar, aún con nuestra propia vida, la salvación. Y le ponía el ejemplo de esta mañana a los hermanos, que vi un video que se llama Los 21, que tiene que ver con los 21 misioneros que mataron el ISIS, creo que en Turquía. Estos hombres alcanzaron la gloria. Y yo digo, Dios mío, qué manera de alcanzar la gloria. Fueron decapitados públicamente en una cámara. Y no solamente eso, antes de llegar a ese punto, fueron torturados, fueron lastimados, fueron humillados, le hicieron de todo, porque vi el documental completo. Le mandaban videos a su familia. Y una de las cosas que le decían era, nieguen su fe. Nieguen su fe. Blasfemen. Y en medio de toda esta circunstancia, ellos prefirieron alcanzar la gloria en Cristo antes que negar su fe. Ellos en medio de un proceso de tribulación se santificaron para poder alcanzar la gloria eterna. Quizá no es nuestro caso, pero nosotros llegará el momento en que tendremos que padecer por causa de la obra de Cristo y no negar nuestra fe, no salirnos de un proceso de santificación para poder alcanzar esa gloria eterna que nosotros queremos tener con el Padre. Es de reflexionar, es de pensarlo, hasta qué punto yo voy a guardar mi integridad en Dios,
mi proceso de santificación a Dios para poder alcanzar las promesas eternas que Dios tiene para mí. Es muy fácil decir, soy salvo. Ya ahí Cristo lo hizo todo. No. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, puedes perderte, sí, puedes perderte. Pero puedes perderte ¿por qué? Porque te alejaste de la fuente que es Cristo. Te alejaste de la obra que hace el Espíritu Santo. Te alejaste de todo. Y es un tema muy extenso, este tema de la redención, pero algo que yo soy seguro de algo. Dios tiene un final glorioso para todos aquellos que creen en Jesucristo, que le han entregado su vida de corazón, que le han servido sin reserva a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades. Hechos los dice, es necesario que arrebatemos el reino de los cielos con diversas pruebas y dificultades. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que el camino del evangelio iba a ser fácil, sino que cuando iniciamos entramos en un proceso el cual nos va a llevar a alcanzar la gloria que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. La redención tiene un beneficio, sí, la salvación, pero acuérdese de algo, que aquella persona que nos redimió a nosotros pagó un precio que en la historia nadie antes había pagado, y fue Jesucristo. Dice que pagó precio de sangre, y no cualquier sangre. Él se entregó en expiación por mí. Dice que el pecado, mi culpa, mi enfermedad, Él la llevó en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener salvación, para que yo pudiera tener acceso al Padre, para que yo pudiera caminar en las bendiciones y obras que Él tiene para mí. Pero ¿qué ha pasado muchas veces? Hermano, pensamos que es un cuento, pensamos que es una religión, pensamos que venimos a la iglesia y pasamos el tiempo. No, es real. Y nuestra relación con Dios tiene que ser real, al punto de que tiene que llevarme a ser mejor cada día. La Biblia nos dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Qué le digo yo en este momento? Caminemos, avancemos. Nos quedamos parados, sí, pero nunca retroceder. Nunca retroceder. Porque cuando nosotros retrocedemos, nos va a costar más llegar a alcanzar el punto donde estábamos. Porque muchas personas se han ido de la iglesia, porque muchas personas se han salido de un proceso y le ha costado regresar. Porque se sienten que no son merecedores de esa gracia, de esa salvación que Dios les entregó. Y es el punto donde estamos nosotros para ayudar a restaurar a nuestros hermanos y llevarlos a ese lugar que Dios quiere que ellos estén. Volverlos a introducir en un proceso de santificación, llevarlos a un proceso de restauración, sin que ellos se sientan acusados, sin que ellos se sientan vulnerables, sin que ellos se sientan que, mira, están hablando de mí, o pasó algo y todo el mundo se enteró. El enemigo usa ese tipo de cosas para robarle la salvación a muchas personas. Y si le digo algo, muchas personas que hoy no están aquí, triste y lamentablemente, se han ido por el comportamiento y la actitud de muchos de nosotros, que no hemos entendido y no hemos ayudado a nuestros hermanos a entrar en un proceso de santificación. Pero cuando nosotros entendemos cuál es el precio que pagó nuestro Señor por esa persona, entonces vamos a valorar a nuestros hermanos, vamos a valorar a ese que está llegando, vamos a valorar a ese que necesita un abrazo, vamos a valorar a cada persona de la iglesia, sea el más chico o sea el más grande. Porque todos hemos entrado en un proceso de redención.
¿Y dónde estamos en este momento? ¿Dónde estamos parados en este momento? Déjeme decirle que no estamos en un proceso de justificación. No estamos en un proceso de glorificación. Estamos en un proceso de santificación que tenemos que pelear día a día. ¿Y con cuál es la primera lucha que nosotros tenemos que librar? Con nuestra propia carne, con nuestro propio ego, con nuestro propio yo. La redención siempre ha tenido un propósito y es darle el sentido original y el valor original de todas las cosas a la humanidad. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del término de la redención, vemos que Dios le restituyó a Israel todas las cosas, le restituyó su libertad, lo sacó de casa de servidumbre, lo sacó de la esclavitud, lo llevó a una libertad espiritual, lo llevó a encontrarse con él en el desierto, le restituyó financieramente todo lo que le habían despojado durante muchos años, lo llevó a encontrarse con él, le dio promesa de redención de que él le daría la salvación. En el Nuevo Testamento, el Cordero Perfecto nos trae a nosotros redención y salvación. Nos ofrece la vida eterna caminando según su palabra y lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. La decisión está en que nosotros aceptemos ese proceso y que caminamos en función de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué para lo que Dios quiere para nosotros? Porque es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque cada día cada uno de nosotros presenta una prueba y una dificultad diferente. Y que nosotros determinamos si avanzamos o nos atrasamos. Pero algo importante, padre y madre que está aquí, tu familia depende de ti. Y en ese proceso, tú puedes impulsar a tu familia que también camine en un proceso de santificación o que se queden atrás. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Y si nosotros no hacemos las cosas bien y le enseñamos bien a hacer las cosas, los que vienen después de nosotros, ¿cómo van a hacerlas? ¿Queremos la glorificación? Sí, pero primero tenemos que trabajar la santificación por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios. Dice el Señor que no es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe, es por gracia y porque nosotros queremos caminar y conquistar lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Quizá hemos escuchado muchas veces muchos temas, pero este en particular es el ancla de la vida de todo cristiano. Es el ancla que te va a llevar a alcanzar éxito y conquistar muchas cosas en tu vida. Porque como tú avances y te alejes del mundo y te acerques más a las cosas de Dios, las bendiciones de Dios se acercarán más a tu vida. Más a tu vida. Y es una decisión, como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguirlo. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio hemos decidido nosotros seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo es dejar muchas cosas atrás y caminar en lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Le invito a estar de pie en esta mañana. Vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra y que a partir de ahora, tanto ustedes como mi persona, podamos caminar en función de lo que Dios quiere para la vida de nosotros, para que nosotros podamos conquistar esa gloria que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y que cada día podamos nosotros pelear esa batalla de la fe y avanzar un paso hacia ese proceso de santificación. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú has tenido, Señor, propósitos eternos, Dios mío, con la vida de cada uno de nosotros, Dios de la gloria.
Tú, Señor, siempre nos has ofrecido el plan de salvación perfecto, Dios, para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por el alto precio, Dios mío, tú pagar en la cruz del Calvario para traer salvación a mi vida, para redimirme, Dios, de todo pecado, para redimirme de toda culpa, Dios de la gloria, Señor, en la que estaba, Dios mío. Ese sacrificio, Señor, que tú hiciste, Dios mío, para traer salvación a mi vida, para traer sanidad sobre mi cuerpo, para traer, Dios mío, restauración, Dios, de todas las cosas, Dios mío. Ese precio, Dios, que solamente tú pudiste haberlo pagado, Dios de la gloria. Señor, te pedimos, Dios mío, fortaleza. Te pedimos, Señor, fuerza, Dios mío, para caminar, Dios mío, Señor, y alcanzar, Dios mío, esa estatura, Dios, del varón perfecto. Que podamos, Dios mío, cada día, Dios, ir delante de tu presencia y humillarnos, Señor, y reconocer, Dios, que sin ti no somos nada. Reconocer que sin tu fuerza, Espíritu Santo, no somos nada. Que dependemos de ti, que dependemos de tu gracia, que dependemos de tu misericordia, Dios mío. Y reconocemos, Dios mío, que tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas, que tú eres el dueño, Dios, de todo cuanto hacemos, Dios de la gloria. Señor, que nosotros, Dios mío, en nuestro andar podamos manifestar, Dios mío, esa cultura del reino, que podamos manifestar que somos diferentes, que aunque estamos en este mundo no pertenecemos en él. Y que a pesar de todas las pruebas y dificultades, Dios mío, nosotros podamos ganar la batalla diaria que se nos pueda presentar. Señor, te pedimos perdón, Dios, si hemos pecado en contra de nuestro hermano. Te pedimos perdón si lo hemos ofendido. Te pedimos perdón, Dios mío, por aquellos, Dios mío, que no se encuentran en este lugar, que se sintieron juzgados, acusados, Dios mío, menospreciados, Dios de la gloria. Te pedimos perdón, Dios de la gloria, Señor. Tráenos, Dios mío, Señor, tu reino a nuestras vidas, Dios de la gloria, y que nosotros como pueblo, como iglesia, podamos usar el ministerio de la reconciliación, de la restauración, y podamos ayudar a nuestros hermanos a alcanzar su propósito eterno, Dios mío, en su vida, Dios de la gloria, y que ellos puedan, Dios mío, avanzar, Dios. Que cada uno de los que nos conseguimos en esta mañana, en este lugar, pueda ser, Dios mío, un portador de tu gloria y de tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén.